Capítulo 14. ¿Pueden las catástrofes de las placas tectónicas explicar la geología del diluvio? ¿Qué son las placas tectónicas? La delgada capa rocosa exterior de la Tierra, 70 kilómetros de espesor, se conoce como corteza. En los continentes consiste de capas de roca sedimentaria, que en algunos casos contienen fósiles y también se encuentran plegadas y contorsionadas, junto con un basamento cristalino rocoso subyacente de granito y rocas sedimentarias sometidas a metamorfosis. En algunos lugares, las rocas cristalinas quedan expuestas sobre la superficie de la Tierra, por lo general como resultado de la erosión. Bajo la corteza está lo que los geólogos llaman el manto, que consiste de roca densa, caliente pero sólida, que llega a un espesor de 2.900 kilómetros. Debajo del manto está el núcleo, mayormente compuesto de hierro, y todo, excepto la parte más interna del núcleo, está en estado derretido. Las investigaciones de la superficie de la Tierra han revelado que se ha dividido globalmente en procesos geológicos hasta llegar a ser hoy un mosaico de bloques rígidos conocidos como placas. Las observaciones indican que estas placas se han desplazado a distancias muy grandes en su relación con otras a lo largo del tiempo y que siguen moviéndose muy lentamente aún hoy. La palabra tectónicas tiene que ver con los movimientos de la Tierra, por lo que el estudio de los movimientos e interacciones entre esas placas se conoce como movimiento de placas tectónicas. Como casi todos los grandes movimientos de las placas ocurrieron en el pasado, en sentido estricto, esto interpreta, reproduce o describe en teoría lo que los geólogos deducen que sucedió a lo largo de la historia de la Tierra. Los principios generales de la teoría de las placas tectónicas pueden establecerse de la siguiente manera. Se deforman los bordes de las placas mediante tres tipos de movimiento horizontal: extensión, formación de fallas y compresión, principalmente por subducción. ¿Qué es la extensión? Es la separación entre las placas. ¿Qué es la formación de fallas? Es el deslizamiento horizontal a lo largo de una línea larga. ¿Y qué es la subducción? Es que una placa se hunde debajo de otra. La extensión se da cuando se separa o quiebra el lecho oceánico a lo largo de zonas de grietas, como los cejes del cordón del Atlántico o del este del Pacífico. En la extensión del lecho oceánico, que ocurre allí donde dos placas oceánicas se separan en sentido horizontal, y nuevo material derretido del manto surge entre ambas para formar nueva corteza oceánica. Puede darse también una división de placa de corteza continental, como sucede a lo largo de la zona del este de África. La formación de fallas se da si una de las placas se desliza en sentido horizontal a lo largo de otra, como se observa en la conocida falla de San Andrés, en California. La deformación por compresión se da si dos placas se acercan. Si una de las placas oceánicas avanza hacia una placa continental adyacente, entonces, por lo general, la primera se hundirá debajo de la segunda, como se observa en las placas del Pacífico y de Cocos, que están en este proceso debajo de Japón y América del Sur, respectivamente. Si dos placas de corteza continental colisionan, la deformación por compresión suele arrugar la roca en la zona de colisión y se forma una cadena montañosa, como por ejemplo en el caso del Himalaya, formados por la colisión de la placa indo-australiana con la placa de Eurasia. Historia de los movimientos tectónicos. El primero que propuso la idea de que los continentes se habrían separado fue un creacionista llamado Antonio Snyder. Observó, a partir de la afirmación de Génesis 1:9 al 10, que dice que Dios separó las aguas, que en ese punto de la historia de la Tierra puede haber existido solo una masa continental única. También observó que las costas del oeste del África y el este de América del Sur encajan perfectamente. Propuso entonces que durante el diluvio puede haberse dado una separación de este supercontinente con los subsiguientes movimientos horizontales de los nuevos continentes hacia su posición actual. Pero su teoría pasó
casi sin fama ni gloria, tal vez porque en el mismo año Darwin publicó su libro. El año 1859 no fue un buen año para que se le prestara atención a una nueva teoría científica, en especial a una teoría que respaldaba la versión bíblica de la historia de la Tierra. Tampoco fue de gran ayuda que Schneider publicara su libro en francés. No fue sino hasta principios del siglo XX que la teoría de la separación de los continentes recibió reconocimiento de parte de la comunidad científica, gracias a un libro de Alfred Wegener, meteorólogo alemán. Sin embargo, durante casi 50 años, la gran mayoría de los geólogos descartaron la teoría principalmente porque unos pocos sismólogos afirmaban que el manto rocoso era demasiado duro como para que los continentes se separaran de la forma propuesta por Wegener. Sus cálculos de la dureza del manto rocoso provenían de la forma en que se comportaban las ondas sísmicas al trasladarse por la Tierra en ese momento. Durante ese medio siglo, la mayoría de los geólogos sostenían que los continentes eran estacionarios, y entonces acusaban a los pocos colegas que apoyaban la teoría de la separación de ser fantasiosos y pseudocientíficos, violando los principios de la física. Hoy, sin embargo, se ha revertido esta relación y la perspectiva que predomina es la del movimiento de las placas tectónicas, que incorpora además la separación de los continentes. Pero, ¿por qué tal giro? Porque entre 1962 y 1968 surgieron 4 líneas de experimentos y mediciones independientes que dieron lugar a la teoría de las placas tectónicas. 1. La cartografía de la topografía del lecho marino y oceánico, usando ecos sonares. 2. La medición del campo magnético por encima del lecho marino, usando magnetómetros. 3. El cálculo de la cronología de las inversiones norte-sur del campo magnético de la Tierra, usando la memoria magnética de las rocas continentales y sus, entre comillas, edades radioactivas. Y 4. Determinación muy precisa de la ubicación de los terremotos mediante el uso de una red mundial de sismómetros. La cuidadosa medición en laboratorio de la deformación de los minerales del manto bajo presión fue una importante quinta línea de evidencia. Tal medición puede demostrar de manera convincente que el manto rocoso puede deformarse en gran medida en tiempos más prolongados que los pocos segundos que suelen durar las oscilaciones sísmicas. Además, la mayoría de los geólogos se convencieron muy pronto de la teoría de las placas tectónicas porque explicaba de manera muy elegante y persuasiva muchas observaciones y líneas de evidencia. 1. La forma en que encajan como piezas de rompecabezas los continentes, tomando en cuenta las plataformas continentales. 2. La correlación de los fósiles y estratos con fósiles en las cuencas oceánicas, por ejemplo, los lechos del carbón en América del Norte y Europa. 3. El patrón, como en espejo y con las rayas al estilo cebra, de las inversiones magnéticas en las rocas volcánicas del lecho marino, en paralelo con las zonas de grietas en medio del océano que se observan en las placas a ambos lados de la zona, que se condice con la propuesta separación de las placas. 4. La ubicación de la mayoría de los terremotos del mundo, que es en los límites que separan las placas, lo cual se condice con lo propuesto de que la causa de los terremotos proviene del movimiento entre dos placas. 5. La existencia de trincheras en el profundo lecho marino, ubicadas invariablemente allí donde la actividad sísmica sugiere que una placa oceánica se hunde en el manto por debajo de otra placa. 6. El patrón oblicuo de los terremotos adyacentes a esas trincheras, zonas de subducción, que se condice con la dirección oblicua en que se hunde la placa en el manto. 7. La ubicación de los cinturones volcánicos, el anillo de fuego del Pacífico, por ejemplo, adyacentes a las profundas trincheras marinas por encima de las placas que se hunden, y también se condice con sedimentos de subducción sobre las placas que se hunden y que se encuentran con las altísimas temperaturas de fundición en el manto. Y 8.
la ubicación de los cinturones montañosos sobre o junto a los límites convergentes de las placas, allí donde colisionan estas placas. ¿Lento y gradual o catastrófico? Debido al compromiso de la comunidad científica con las suposiciones del uniformismo y el marco de la historia de la Tierra, la mayoría de los geólogos dan por sentado que el movimiento de las placas de la Tierra ha sido lento y gradual a lo largo de prolongadas eras. Después de todo, si se miden hoy los movimientos de las placas, unos 2 a 15 centímetros por año, y se extrapola esa medición de manera uniforme hacia el pasado, harían falta unos 100 millones de años para que se formaran las cuencas oceánicas y las cadenas montañosas. Esta velocidad se condice con los 20 kilómetros cúbicos de magma fundido que hoy surge en todo el mundo año tras año, creando una nueva corteza oceánica. Por otra parte, muchas otras observaciones se presentan como incompatibles con la teoría del movimiento lento y gradual de las placas tectónicas. Si bien la superficie del lecho marino es relativamente lisa y suave, se observan patrones magnéticos que son como las rayas de una cebra cuando las observaciones con magnetómetro realizan mediciones en cuadrículas de aproximadamente 1.6 kilómetros de largo. Las perforaciones de la corteza de las dorsales oceánicas revelan también que estos patrones suaves y lisos en la profundidad de las rocas no se presentan. Más bien, sucede que la polaridad magnética cambia rápida y erráticamente a lo largo de los pozos perforados. Esto se opone a lo que se esperaría si la formación de la nueva corteza oceánica fuera lenta y gradual, porque las inversiones magnéticas lo serían también. Pero es justamente lo que se esperaría con la formación extremadamente rápida de nueva corteza oceánica y rápida inversión magnética ocurrida durante el diluvio, cuando el enfriamiento rápido de la nueva corteza se dio de manera muy dispareja por la interacción desordenada con el agua de los océanos. Por otra parte, la subducción lenta y gradual habría dado como resultado que se comprimieran, deformaran y formaran fallas por compresión en los lechos de esas trincheras o fallas. Pero sin embargo, tanto los de Perú y de Chile como los de las Aleutianas orientales se ven cubiertas por sedimentos suaves, llanos, que no presentan estructuras formadas por compresión. Estas observaciones, sin embargo, se condicen con la teoría de la subducción extremadamente rápida durante el diluvio, seguida de movimientos extremadamente lentos de las placas a medida que se retiraban las aguas de los continentes, llenando las fosas con sedimento. Si se descartan las suposiciones de los uniformistas y se adopta la propuesta original de Schneider del deslizamiento abrupto continental durante el diluvio de Génesis, entonces el modelo de placas tectónicas de la catástrofe explica lo mismo que la teoría del movimiento lento y gradual, más todo lo demás para lo que no se ha hallado explicación todavía. Además, un modelo 3D de una supercomputadora reprodujo los procesos del manto de la Tierra y ha demostrado que los movimientos telúricos de hecho pueden ser rápidos y catastróficos si se incluye un modelo de deformación realista para las rocas del manto. Incluso habiéndolo desarrollado un científico creacionista, este modelo en 3D ha sido reconocido como el mejor del mundo. El modelo de movimientos telúricos catastróficos de Austin et al. Comienza con un supercontinente prediluviano, rodeado de rocas frías en el lecho marino, más densas que el manto rocoso caliente que había debajo. Para iniciar el movimiento en el modelo, un disparador repentino agrieta el lecho marino adyacente al bloque de la corteza supercontinental, de manera que zonas del lecho oceánico frío rocoso empiezan a penetrar de manera vertical la parte superior del manto a lo largo del borde de la mayor parte del supercontinente. Estos segmentos verticales de roca del lecho oceánico se corresponden con los bordes de las placas oceánicas. Las zonas verticales empiezan a hundirse al estilo de las cintas transportadoras dentro del manto y arrastran consigo el resto del lecho oceánico. Los trozos de placas oceánicas que se hunden producen tensiones en el manto rocoso que las rodea, y esas tensiones a su vez hacen que la roca pueda deformarse.
con lo cual las placas se hunden a mayor velocidad. Este proceso aumenta las tensiones y la roca se debilita todavía más. Las regiones en las que se debilita la roca se expanden y abarcan todo el manto, lo cual da como resultado una vía catastrófica para que las placas oceánicas se hundan hasta el fondo del manto en cuestión de semanas. La energía que impulsa esta catástrofe es la energía potencial de la gravedad, de la roca fría y densa sobre el manto menos denso que hay debajo, en el comienzo del suceso. En su momento de mayor tensión, esta inestabilidad permite que la velocidad de subducción de las placas llegue a la asombrosa tasa de casi 1 metro por segundo. Al mismo tiempo, el lecho oceánico prediluviano se hundía catastróficamente en el manto y la tensión resultante separó el supercontinente prediluviano. La física responsable de la inestabilidad reside en el hecho de que las rocas del manto se debilitan al estar sometidas a tensiones por factores de 1000 millones o más, debido al tipo de niveles de tensión que pueden darse en un planeta del tamaño de la Tierra. Conducta verificada por muchos experimentos de laboratorio a lo largo de los últimos 40 años. Las placas del lecho oceánico que se hunden rápidamente van desplazando a su paso la roca del manto más blanda, y eso causa un flujo de convección a gran escala en todo el manto. La roca caliente del manto que se ha desplazado al hundirse las placas surge en otros lugares para completar el ciclo, y en particular se eleva en las zonas de las fosas para formar un nuevo lecho marino. Al llegar a la superficie del lecho marino, este material caliente vaporiza enormes cantidades de agua marina al entrar en contacto con esta, y produce una cortina lineal de chorros de vapor supersónicos a lo largo de 70.000 kilómetros de las zonas de las fosas marinas que hay en todo el planeta. Estos chorros de vapor supersónico captan enormes cantidades de agua en estado líquido al surgir del lecho marino donde se forman. El agua es catapultada muy por encima de la Tierra y vuelve a caer sobre la superficie como intensa lluvia global. La lluvia persistió durante 40 días y 40 noches, según el libro de Génesis, hasta que terminó de hundirse por subducción todo el lecho oceánico prediluviano. Este modelo de movimiento de placas tectónicas en catástrofe que busca explicar la historia de la Tierra sirve para explicar datos geológicos que el modelo del movimiento lento de millones de años y gradual de las placas no puede explicar. Por ejemplo, inicialmente el nuevo lecho marino formado recientemente estaría muy caliente, y así, con una densidad menor a la del lecho oceánico prediluviano, tendría que haberse elevado 1000 metros por encima de su predecesor, lo cual causaría un aumento global muy importante en el nivel del mar. Las aguas de los océanos habrían barrido la superficie continental, llevando enormes cantidades de sedimentos y organismos marinos que formarían las gruesas capas de roca sedimentaria fosilífera que hoy encontramos cubriendo grandes porciones de los continentes. Esta secuencia de capas de formación lateral de rocas sedimentarias se ve de manera muy clara en, por ejemplo, la región del Gran Cañón en el sudeste de los Estados Unidos. El movimiento de las placas en forma lenta y gradual sencillamente no logra explicar estas extensas secuencias laterales de estratos sedimentarios que contienen fósiles marinos en áreas continentales tan vastas y que normalmente se encuentran bien por encima del nivel del mar. Además, el flujo de convección del manto que resulta de la subducción de apartamiento de las placas frías del lecho oceánico habría enfriado repentinamente la temperatura del manto en el límite del manto núcleo, acelerando enormemente la convección y pérdida de calor del núcleo exterior adyacente. Este enfriamiento rápido de la superficie del núcleo daría como resultado rápidas inversiones del campo magnético de la Tierra. Estas inversiones magnéticas se habrían expresado en la superficie de la Tierra, quedando registradas en las rayas magnéticas como líneas de cebra en las rocas del nuevo lecho oceánico.
Tal magnetización habría sido errática y por partes en sentido lateral y también en profundidad, a diferencia del patrón esperado en la versión lenta y gradual. Se predijo que deberían verse registros similares de inversiones magnéticas asombrosamente rápidas en el flujo de lava continental de menor espesor, y se hallaron luego esas inversiones asombrosamente rápidas en el flujo de lava continental. Este modelo de movimientos telúricos catastróficos ofrece entonces una convincente explicación sobre cómo podrían haberse desplazado las placas frías y rígidas de la corteza a lo largo de miles de kilómetros de manto mientras se hundía el lecho marino. Predice movimiento de placas relativamente escaso en la actualidad porque el deslizamiento abrupto de separación de continentes se desaceleró rápidamente cuando ya se había hundido todo el lecho marino prediluviano. También podríamos esperar entonces que las fosas adyacentes a las zonas de subducción estuvieran llenas de sedimentos diluvianos tardíos y postdiluvianos. El modelo brinda un mecanismo de retiro de las aguas de los continentes hacia las nuevas cuencas oceánicas, cuando al término del diluvio los movimientos tectónicos se detuvieron casi por completo, con fuerzas tectónicas dominantes convertidas en movimientos verticales de la Tierra. Las interacciones de las placas en los límites entre las placas durante el cataclismo generaron las montañas, en tanto que el enfriamiento del nuevo lecho marino aumentó su densidad, que hizo que se hundiera y así causara mayor profundidad en las nuevas cuencas oceánicas para recibir las aguas del diluvio que se retiraban de los continentes. Se han duplicado y verificado de manera independiente los distintos aspectos del modelo del fenómeno que explica la conducta del manto. El mismo modelo predice que como la subducción de apartamiento de las placas frías del lecho marino ocurrió hace solo unos miles de años, durante el diluvio, el manto no ha tenido tiempo suficiente desde la catástrofe para digerir completamente estas placas frías. Por eso, debiera haber evidencia de esas placas relativamente frías apenas por encima del límite del manto núcleo en el que se hundieron. Y la evidencia sí existe. Además, es cuestionable que, aunque fuera a la velocidad de movimiento actual de solo 10 centímetros al año, la fuerza y energía de la colisión entre las placas indo-australianas y euroasiáticas habrían bastado para empujar hacia arriba los Himalaya, como dos autos que chocan yendo ambos a 1 milímetro por hora. Por otra parte, si se mide el movimiento de las placas como si fueran dos autos a 100 kilómetros por hora, la catastrófica colisión habría empujado rápidamente estratos rocosos, creando estas montañas tan altas. ¿Es bíblica la teoría del movimiento catastrófico de las placas? La Biblia no menciona directamente ni la separación continental ni los movimientos de las placas tectónicas. Pero si antes los continentes estaban unidos, como sugiere Génesis 1 del 9 al 10, y ahora están separados, entonces la única posibilidad es la de la división por deslizamiento abrupto durante el diluvio. Algunos han sugerido que esta división continental ocurrió después del diluvio, durante la época de Peleg, cuando Génesis 10:25 dice se dividió la tierra. Sin embargo, esta expresión hebrea puede traducirse también en el sentido de que se repartió la tierra entre los pueblos, que según el contexto refiere a los resultados del juicio de la Torre de Babel. Por otra parte, la destrucción en la superficie de la tierra, donde vivían personas y animales durante un deslizamiento abrupto tan rápido, habría sido tan devastador como el mismo diluvio. Por tanto, usar este modelo como mecanismo y marco de movimientos de placas para describir y entender el diluvio de Génesis y sus consecuencias es un camino mucho más razonable y además es consistente con la Biblia. El escepticismo del pasado en cuanto al modelo de movimiento lento y gradual de las placas se ha evaporado en gran medida porque este otro modelo tiene un poder de explicación más amplio. Aplicado al diluvio, el modelo de movimiento telúrico en catástrofe no solo explica esos elementos de manera más consistente, sino que además brinda una convincente explicación de las evidencias dramáticas de la inundación masiva y los procesos geológicos catastróficos en los continentes. Desde fines del siglo XVIII
y hasta el presente, la mayoría de los científicos, incluyendo a los creacionistas, rechazaban el diluvio de Génesis para explicar la porción del registro geológico que contiene fósiles, porque no se contaba con un mecanismo adecuado para mostrar cómo podrían haberse producido un cambio geológico tan vasto en tan poco tiempo. Solo ahora es que podemos empezar a entender al menos parte de los medios que Dios pudo haber usado para que se diera este juicio destructor del mundo, lo cual incluye el movimiento catastrófico de las placas tectónicas. Conclusión: muchos geólogos creacionistas hoy creen que el concepto del movimiento catastrófico de las placas es muy útil como explicación adecuada de cómo se dio el diluvio en el marco bíblico de la historia de la Tierra. Y aunque la Biblia no menciona específicamente este concepto, sí se condice con el relato bíblico, que implica que un supercontinente original se dividió durante el diluvio, con la consecuencia evidente de que los continentes resultantes debieron desplazarse abruptamente hasta ocupar su posición actual. Es un concepto relativamente nuevo y muy radical, por cierto, pero su poder de explicación lo hace muy convincente. Hoy se está trabajando para poder detallar más este modelo geológico del evento del diluvio, en especial para mostrar que brinda una mayor explicación del orden y la distribución de los fósiles y los estratos en todo el planeta, en comparación con la creencia fallida en el movimiento lento y gradual. Por supuesto, habrá descubrimientos futuros que tal vez nos hagan ajustar nuestro pensamiento y entendimiento, pero es esa la naturaleza de todo emprendimiento científico humano. En contraste, la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25.